Y usted repite después de mí: yo abro mi mente, abro mi corazón y abro todo mi ser al Espíritu Santo y su palabra. Y la palabra de Jehová prospera en mí, se hace vida en mí, y yo doy mucho fruto, y ese fruto permanece para gloria de nuestro Padre Jehová en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Neri, que Dios te use. Buenos días, hermanos. Amén. De verdad que es una bendición estar hoy por segunda vez aquí. La vez pasada estuve en el segundo servicio y me tocó aquí en el primero, y de verdad que Pastor Sergio decía algo muy importante, y la palabra del Señor de verdad que nos confronta, ¿verdad? Y sinceramente hay muchas cosas que pasan. Yo me he dado cuenta también que cuando se va a compartir su palabra, así eso ya lo he experimentado, hay muchas veces en la semana vienen cosas a veces que no pasan en el día a día normal, ¿verdad? Y de verdad que a veces uno está cargado, se siente. Bueno, y eso es compartiendo la palabra, pero yo creo que a todos nos pasa también de que venimos y a veces venimos con la mente en otro lado, ¿verdad, hermanos? Y se nos olvida que en realidad venimos a adorar al Señor, ¿verdad? O sea, la palabra en sí es pura misericordia de Él que nos la da, pero el Salmo que acabamos de leer dice que nos enseña de verdad a nosotros a adorarlo en todo tiempo, y eso creo que debe estar en nuestra mente. Y Él es misericordioso porque Él sí mira esa actitud en nosotros, de verdad que Él se encarga ahí de llenarnos nuevamente, ¿verdad? Entonces, amén por eso, hermanos. La vez anterior el Señor estuvo poniendo en mi corazón, creo que ya lo había mencionado la vez pasada, ¿verdad? Pero si algo hablamos aquí es del Evangelio, del reino de Dios en realidad, ¿verdad? Y creo que tenemos mucha palabra de eso, se ha hablado mucho siempre de esto, y en esa oportunidad estuve hablando sobre en realidad de nosotros tener esa constancia en la oración y en alimentarnos de la palabra de Dios para poder entrar en su dimensión del reino, que ya sabemos que es una dimensión en la cual tenemos paz, justicia, gozo, ¿verdad? Entonces, era importante recalcar eso. Yo creo que todos lo sabemos. Mi esposa me decía un dicho, ¿verdad? No es lo mismo conocer o tener conocimiento de esto a que se haga vida en nosotros, ¿verdad? Eso es otro tema, ¿verdad, hermanos? Entonces, definitivamente, aquí en Guatemala y en el mundo, por ejemplo, en Guatemala tenemos una gran cantidad de cristianos, pero sinceramente, quienes vivimos en la dimensión del reino, de verdad que yo creo que otra cosa sería, ¿verdad? Y más que en tema ahorita de elecciones, ¿verdad? Nos damos cuenta cómo es la situación y vemos que en realidad, a pesar de haber tantos cristianos, no vivimos en esa dimensión, ¿verdad, hermanos? No vivimos en esa dimensión. Nosotros, gracias a Dios nos ha ido quitando vendas y ahí vamos, ¿verdad? Pero sería otra situación, ¿verdad? En el país si nosotros estuviéramos en otra, escucháramos al Señor y de verdad buscáramos ese reino de Dios y buscar vivir en esa dimensión, ¿verdad? Entonces, hablando de eso, el Señor ponía en mi corazón, y creo que también lo estoy compartiendo porque también son situaciones que he estado viviendo en mi vida, ¿verdad? Y que creo que también puedo dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida y de cómo poner en práctica en realidad todos esos principios y hacer uso de los recursos que el Señor nos ha dejado. Sí le va cambiando la vida a uno en realidad. Entonces, el Señor había puesto en mi corazón en realidad hablarles un poco, y creo que lo hemos escuchado abundantemente acá, pero dice que tenemos que escuchar hasta que se haga vida en nosotros, ¿verdad, hermanos? Entonces, el hecho de la necesidad que tenemos nosotros de escuchar al Señor. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, sí, todos hablamos de escuchar al Señor. Creo que en el cristianismo y todo, sí, oí la voz de Dios, seguí a Dios. Pero nos damos cuenta, hermanos, de que si somos sinceros, en realidad, escuchamos la voz de Dios en nuestro día a día. Y es más, buscamos escuchar la voz de Dios. Es una situación que de verdad trae confrontación a nuestras vidas, porque una de las situaciones por las cuales nos metemos a tanto problema, hermanos, es por en realidad no buscar escuchar la voz de Dios. De verdad que
vemos su palabra. Aquí en su palabra en realidad tenemos la voluntad general del Señor. Aquí está toda la voluntad para nosotros. Sin embargo, hay una voluntad específica para cada uno de nosotros, ¿verdad? En realidad nosotros, Dios es tan perfecto, Él nos escogió antes de la fundación del mundo, nos predestinó. Y Él tiene un plan, no crean que en realidad todos estamos como que en el mismo huacal y Él no nos conoce por nombre. Él, su palabra dice que nos conoce por nombre. Él trazó un plan específico para cada uno de nosotros. Aparte de la voluntad que ya sabemos que es de nosotros llegar a ser esos de bienaventurados, de limpio corazón, que lo veremos, ser la ayuda del Cordero. Esa es su voluntad para todos nosotros. Sin embargo, Él también en esta jornada por la tierra hay una voluntad específica para cada uno de nosotros. Yo creo que aquí, bueno, la mayoría nos desempeñamos en lo secular, nos desempeñamos en algún trabajo, ejercemos alguna profesión. Y yo me he dado cuenta, hermanos, de verdad que por la falta de nosotros de escuchar esa voluntad del Señor, de escuchar su voz, nos metemos a muchos problemas, ¿verdad, hermanos? Nos metemos a tantos problemas, tomamos decisiones. A veces hay caminos que a nosotros nos parecen correctos, ¿verdad? Miramos a veces un trabajo, por ejemplo, un trabajo de un buen salario. Uno ve todo en el razonamiento humano, podemos ver tal vez que está bien, todo bien, ¿verdad? Y como miramos eso, que es algo en lo humano, en nuestro razonamiento humano, se mira algo bueno, como que ya decimos, no le quiero pedir nada, no quiero preguntarle al Señor si es bueno o no. Y ahí es donde comenzamos nosotros a desviarnos en realidad de un camino, ¿verdad? Y comento esto, hermanos, porque de verdad que, si bien ya lo sabemos, es una situación que es de nuestro día a día, hermanos. Y seguimos cometiendo los mismos errores en de verdad no tener ni siquiera interés de querer escuchar la voz del Señor, ¿verdad? De querer escuchar, porque esa es una situación. No la escuchamos, pero tampoco queremos, ¿verdad? Es que esa es la cosa también. O sea, no tenemos ese querer de verdad de nosotros decir, Señor, ¿qué me dices de esto? O por lo menos no nos tomamos el tiempo y le damos el tiempo adecuado para escucharlo, ¿verdad? Porque también se nos olvida que Dios es Dios y Él nos va a hablar conforme a su voluntad y conforme a su tiempo cuando Él lo decida, ¿verdad? Lo que pasa es que uno se mete con el Señor y quiere a veces la respuesta así, ¿verdad? Y si no me gusta, me desespero y me paro y ya no quiero ver en qué momento me va a hablar, ¿verdad? Y esa es una situación de nuestro corazón, hay una situación de verdad que se opone al Señor a escucharlo, a esa impaciencia que hay en nuestra naturaleza aún, ¿verdad? Que no nos permite, ¿verdad?, pausar y escucharlo. Y haciendo esta introducción, hermanos, vamos a ver algunas citas. Y la encontramos en Juan 10, del 25 al 27, si me pueden acompañar. Así dice la palabra. Jesús le respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo los conozco y me siguen. Miren, hermanos, de verdad que yo en mi vida cristiana, ¿cuántas veces pasé este versículo, verdad? Y uno como que lo pasa de largo, ¿verdad? Y no le pone atención. Gracias a Dios, porque Él trae entendimiento a nosotros. Y cuando analizamos de verdad en realidad lo que el Señor nos manifiesta aquí a través de su palabra, hay dos situaciones en este último párrafo. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo los conozco y me siguen, ¿verdad? Hay dos situaciones importantes, porque dice que sus ovejas oyen su voz, pero aparte de oír su voz, lo siguen. Y yo me preguntaba en esa situación, ¿en qué estado estamos nosotros como cristianos, verdad, hermanos? ¿A qué nivel ya llegamos de conformidad con esto que nos está enseñando el Señor? Porque a veces somos sinceros, la mayoría de cristianos hemos estado en una situación que ni siquiera oímos su voz. Y ahora si se van ustedes a la última parte del párrafo y me siguen, dice. Imagínense, si escuchamos su voz, menos los vamos a seguir, ¿verdad? Y hay dos situaciones y a mí me confrontaba porque decía, entonces, ¿en qué
¿En dónde estamos? ¿Ya escuchamos su voz? O es más, como les decía yo anteriormente, ya comenzamos a pedir nosotros en nuestra oración, pedirle al Señor esa necesidad de escuchar su voz. ¿O no hemos llegado ni siquiera a esa situación, a esa petición del Señor, al Señor? Ya en nuestra oración pedimos, Señor, te quiero escuchar tu voz. Ya anhelamos eso, hermanos. Porque ese es el primer paso en realidad, porque no podemos escuchar al Señor si ni siquiera nos tomamos el tiempo en nuestra oración a pedirle eso, ¿verdad? Si nuestras oraciones todavía aún son oraciones en las cuales solo estamos pidiendo por nuestras cosas materiales, cuando ya el Señor nos dijo que busquemos primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. O sea, ¿en qué estamos de verdad? Porque lo podemos conocer, pero nuestra oración revela mucho de lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad, hermanos? Y traigo esto a colación yo sé que hemos escuchado de esto, pero sinceramente, y lo digo por mí, hasta hace poco tiempo yo me daba cuenta que todavía hay decisiones, vienen a veces buenas oportunidades en mi razonamiento humano y todavía por ser buenas oportunidades yo decía, no es que no quisiera tomar en cuenta a Dios, pero uno se emociona a veces y ahí va, ¿qué dice Dios de esto? ¿Qué quiere Dios el Señor de esto? Y cuando tenemos claro en realidad a qué fuimos llamados, cuál es el supremo llamamiento del Señor, nos tenemos que dar cuenta que todo lo natural, todo lo que pedimos en lo natural debe ser enfocado a llegar a esa meta suprema, ¿verdad, hermanos? Si este trabajo, si esta situación no me va a llevar a esa meta, de verdad que no nos conviene. Y el Señor sabe por qué no le debemos de pedir, por qué debemos nosotros someter eso a Él, porque sabe que nos puede desviar. Pero cuando usted ya comienza en su oración de verdad a pedirle al Señor, Señor, si esto de verdad me va a desviar a izquierda o a derecha y no me va a llevar a ti, no me va a llevar de regreso a ti, Señor, quítalo de mi vida. ¿Cuándo ya iniciamos a hacer esa oración, hermanos? Porque es fácil decirlo cuando uno está mal, ¿verdad? A veces ni modo, el Señor, prácticamente todos recurrimos al Señor ya cuando estamos mal, ¿verdad? Pero cuando comienzan a venir cosas buenas, sale esa oración, sale de nuestro corazón esa oración, decirle, Señor, qué bonito todo esto, ¿verdad? Pero si no es para mí, si me va a desviar del camino, quítalo de mi vida, apártalo de mí, ¿verdad? Ahí es lo difícil, ¿verdad, hermanos? Ahí es lo difícil. Y el Señor me venía hablando de esto y son situaciones que si no las hacemos, hermanos, no vamos a avanzar. Porque de verdad que uno cuando toma ese tipo de decisiones, es que es tan fácil. Uno viene alguna propuesta, viene algo que parece bueno, uno lo agarra, ¿verdad, hermanos? Y uno no sabe en realidad cuánto tiempo se va a perder uno por tomar una decisión, ¿verdad? Yo me recuerdo que metí a estudiar maestrías, y eso lo hablamos con mi esposa, sin que el Señor me estuviera llamando a meterme en maestrías, y después era una carga, me daba cuenta que gastando más, y el Señor nunca me llamó a eso, pero mi razonamiento humano decía, yo voy a tener más maestrías para ganar más dinero, ¿no? Ese es mi razonamiento humano, ¿verdad? Cuando el Señor me enseñó que no, ¿verdad? Endeudado terminé. Entonces, lo menciono, hermanos, porque todo esto es una cadena, y la vez pasada yo lo hablaba. Al momento de seguir tomando ese tipo de decisiones, de verdad nos metemos en un hoyo y muchas veces después lo que sale de nosotros es ingratitud, ¿verdad? Porque como no estamos llenos del Señor, no estamos llenos de su voluntad, no conocemos su voluntad, a pesar de que nosotros fuimos los que tomamos decisiones sin consultarlo a Él, nos enojamos con Él, ¿verdad? Cuando no salen las cosas, porque así es. ¿Y qué pasa? Y viene la ingratitud y cuánta cosa decimos en contra de Dios que nos hunde más, hermanos, porque hemos hablado aquí, nuestros pastores nos han hablado toda la maldición que viene también por no cumplir en realidad con sus preceptos, con lo que Él nos está mandando, ¿verdad? Entonces, les quería comentar también, quisiera que fuéramos a Deuteronomio 28:1. Esto relacionado a lo que acabo de mencionarles, ¿verdad? Y volvemos al tema de escuchar la voz del Señor. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, vemos ahí que hay una condición.
que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Es pasada mencionaba el pastor Búcaro, no sé si fue en enseñanza, ¿verdad? Que en realidad nosotros como cristianos, ¿verdad, hermanos? A veces así se ha manejado, ¿verdad? Todo es promesas en cuanto a lo material, en cuanto a qué vamos a conseguir aquí en la tierra. Y a veces no se mencionan todas las condiciones que el Señor, a veces cortan los versículos, ¿verdad? Les gusta solo poner y te exaltará las naciones y serás victorioso sobre las naciones, pero no nos gusta entrar a conocerlo, las condiciones que pone el Señor. Pero hablando de este tema, el Señor una vez más aquí nos insta, ¿verdad?, a escuchar su voz. Yo decía, si oyeres, y a mí siempre esto me causaba a mí frustración, porque yo decía, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿verdad? Y uno a veces cuando está comenzando, ni siquiera me oye, ¿verdad? ¿Qué voy a poder hacer yo? En realidad, ¿qué voy a poder cumplir yo con sus mandamientos o con lo que Él quiere si ni siquiera estoy en esa dimensión ya de estar escuchando al Señor, ¿verdad? Entonces, esto sí nos trae de verdad una confrontación en el sentido de verdad. ¿Cuál debe ser nuestra prioridad en nuestras peticiones en la oración, verdad, hermanos? Si aún de verdad no sentimos, no escuchamos la voz del Señor, considero que ese es el primer paso si nosotros de verdad queremos comenzar a entrar en su voluntad, a hacer su voluntad. Ya sabemos que aquí está la voluntad del Señor también, pero hay una voluntad específica. Usted también, y hablemos ahorita un poco de lo material. Usted está tomando decisiones para un nuevo trabajo, para emprender algo, no sé, para meterse hasta un préstamo. Tanta situación, ¿verdad, hermanos? Que de verdad nos puede llevar en lo natural a situaciones malas de escasez. ¿Cuánto estamos en realidad nosotros buscando la voz del Señor para nosotros poder tomar una decisión de esas? Y se los menciono porque de eso depende en realidad nosotros, nuestras buenas obras, ¿verdad? Sabemos que las buenas obras del Señor en realidad no son las que a nosotros nos parezcan buenas, en realidad son las que van de conformidad con la voluntad de Dios. Y si no conocemos la voluntad de Dios, hermanos, todas esas decisiones que podamos estar tomando nosotros en lo secular, en lo natural, no van a honrar a Dios, no van a estar dentro de su voluntad y definitivamente las consecuencias no van a ser las que esperamos, ¿verdad? No van a ser las que esperamos. Y quería poner un ejemplo también en cuanto a qué es en realidad escuchar al Señor, qué es en realidad buscar, un ejemplo de cómo en realidad se busca al Señor, porque, y ahorita lo vamos a leer, pero quería traer también el ejemplo de David, porque también en el cristianismo ya hemos entrado a una situación en la que sí nos gusta, ¿verdad? Nos pasamos la historia de David y Goliat, nos gusta ver cómo él venció, cómo él era rey de Israel, cómo vencía, cómo lograba tanta cosa, tanta situación, pero no nos interesa saber en realidad cómo lo hizo, ¿verdad, hermanos? Cómo lo hizo y lo miramos, ¿verdad? Y ora que tú vas a vencer a tu Goliat y que tal vez el sueño es tu Goliat, el que te está obstaculizando llegar a ese sueño. Y algo de David que a mí sí me impresionaba, aparte de ser un adorador, era, hermanos, de que él, a mí me impresiona lo que vamos a leer, cómo él buscaba hasta en cosas bien sencillas la voluntad del Señor, ¿verdad? Porque ya digo, yo soy el ungido de Dios, soy rey de Israel. Como lo miran ustedes en Samuel, en Reyes, cuánto rey también se apartó de la voluntad de Dios y uno tras otro, miraba uno cómo se apartaban y venía maldición ahí sí que para el pueblo, ¿verdad? Pero miramos a David que siendo ungido, él seguía buscando esa voluntad del Señor, ¿verdad? Seguía buscando esa voluntad del Señor en todo momento. Y vamos a leerlo para ir adelantando. Primera de Crónicas 14:8. Primera de Crónicas 14:8 dice: oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos.
Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Dios, diciendo: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Hermanos, aquí nos damos cuenta, ¿verdad? David no tenía todo lo que logró solo porque simplemente era un gran rey. Él ya estaba ungido, era el rey de Israel, el Señor lo había puesto ahí. Yo les apuesto que muchos de nosotros en nuestra mente humana no nos tomamos en cuenta, no tomamos en realidad en cuenta ni al Señor para tomar una decisión de este tipo. Ya soy ungido de Israel, ya soy rey de Israel, el Señor está conmigo, ya yo sé que voy a ganar, esta batalla. Como nos pasa a nosotros, pensamos que solo por ser el hecho de ser cristianos, y que sí, definitivamente el Señor ya nos adoptó, ya nos dio ese don de justicia para poder lograr muchas cosas. Pero nos damos cuenta que aquí David no se quedó en esa situación, en esa dimensión de decir solo ya me nombraron, ya yo fui rey, ya soy rey de Israel, me va a ir bien en todo. No, consultó al Señor, iré, dice, con los filisteos, venceré a los filisteos. Ahí nos damos cuenta de una diferencia. Ustedes van a ver si ya tuvieron la oportunidad de leer, ven los reyes que siguieron, ¿verdad? ¿Qué diferencia había con David? Él buscaba su voluntad, consultaba a Dios en una situación, simplemente en una decisión si se subiría a vencer a los filisteos. Definitivamente también la respuesta del Señor, hermanos, y esto era algo importante que quería mencionar, esta respuesta del Señor también viene. David ya era un hombre de oración, ya era un hombre que consultaba a Dios, ¿verdad? Él ya conocía la voz de Dios. Como nos dice a nosotros, como lo mencioné en Juan, las ovejas me escuchan, conocen mi voz, me siguen. David ya conocía la voz del Señor. Porque a veces también nosotros vemos el versículo, bueno, el Señor, hay que consultar al Señor y muchas veces, hermanos, en nuestra realidad, cuando comenzamos en esto, a veces no lo escuchamos a la primera. Y eso a veces nos hace retroceder y ya no querer seguir porque pensamos que Él es. Recordemos, tenemos que entender en realidad quién es Él. Es Dios, no está a mi servicio. No está a mi servicio. Y desde ahí viene la humildad de reconocer que Él es nuestro Dios y que yo me voy a meter a consultarlo y en oración a Él, en una forma humilde, con acción de gracias, esperando que cuando Él lo disponga, me va a contestar, no cuando yo quiera que Él me conteste, no cuando en el momento que yo quiera que me conteste, hermanos. Porque eso nos tiene ese orgullo que hay en nuestro corazón, esa falta de reverencia que le tenemos a Él, es el que nos hace retroceder a cada rato, porque nosotros queremos las cosas cuando nosotros las queremos y nos olvidamos del Señor, de quién es Él, ¿verdad? Yo al principio me acuerdo en algunas... ya llevaba un par de semanas, ¿verdad? Y ya comenzaba a haber un enojo. Y yo decía, ¿cómo puede ser que estoy enojado con el Señor? Pero es nuestra naturaleza de la cual tenemos que ser todavía liberados, ¿verdad? Pero hay que tener entendimiento, ¿verdad? Decir, bueno, pedirle al Señor, perdóname, porque aquí no soy yo el que decido cuándo me vas a hablar. Eres tú. Y seguir, ¿verdad, hermanos? Esa perseverancia con el Señor. Y lo puedo dar por testimonio. Tampoco puedo decir ahorita todavía el Señor no me ha hablado audiblemente, que lo estoy buscando, hermanos, porque yo le pido tener una experiencia de ese tipo. Pero ya comienza a venir esa revelación de Él. Con mi esposa a veces estamos en oración, estamos hablando de su palabra y en un momento es como que saliera fuego de uno y comienza a hablar uno como que ya supiera las cosas cuando uno no sabe, un montón de situaciones. Y es el Señor hablándole a uno. Y entonces ahí ya comienza uno a diferenciar que aquí es el Señor me está hablando ahorita. O sea, es una situación que comienza uno a escuchar, a conocer su voz, ¿verdad? Y esa experiencia, hermano, nos va llevando a querer más, ¿verdad? Porque en realidad eso es lo que nos va llevando a querer más, a querer escucharlo de otra forma. Y ya al momento de tomar cualquier decisión, uno ya está en realidad
de verdad despierto en su espíritu, en su mente, en su corazón, y uno lo que busca es: Señor, lo someto a ti. Y si usted ahorita dice: tengo que tomar una decisión importante y todavía no me ha hablado, Señor, si tomo la decisión, endereza mis pasos. También si tomo una mala decisión, endereza mis pasos. Él ve ese corazón humilde en nosotros también, ¿verdad? Él endereza nuestros pasos, porque también cometemos tantos errores, pero si nosotros estamos sometidos a Él y Él conoce nuestro corazón, buscando su voz, buscando escuchar su voz, Él es fiel y Él de verdad que arregla las cosas. Si uno toma una mala decisión, ahí sí que por falta uno de entendimiento o de conocimiento, ¿verdad? Pero eso Él endereza los pasos siempre y cuando nosotros estemos en esa actitud de buscar su voz, ¿verdad, hermanos? De buscar su voz, porque a mí yo me recordaba a la gran. Ahorita lo peor que aprendí esto el momento que tenía que tomar muchas decisiones, y yo hubiera querido que en esa semana me hubiera resuelto todas las decisiones que tenía que tomar, y no pasó así. Pero se lo sometí al Señor, sometí mis asuntos al Señor y dije: bueno, Señor, toma esta decisión, y si estoy mal, ayúdame y ten misericordia de mí, ¿verdad? Aterrizando con esto, hermanos, y concluyendo, hay algo más importante todavía que tomar decisiones en nuestro día a día en cuanto a las cosas materiales. Y como se los decía al principio, hermanos, la realidad es que, aparte de no escuchar la voz del Señor, hay algo en nosotros que no la quiere escuchar. Eso es por lo primero que tenemos que comenzar. No hay un deseo de nosotros de verdad, genuino, por querer escuchar la voz del Señor. Preferimos escuchar prédicas, preferimos escuchar que no está mal, no estoy diciendo que está mal, pero no queremos tener esa relación directa con Él. No queremos que Él nos hable directamente a nosotros. Y esa es una falta de verdad de reverencia, hay una ingratitud en nosotros, definitivamente. ¿Recuerdan ustedes en Éxodo cómo el Señor quiso hablarle al pueblo de Israel directamente, y prácticamente el pueblo despreció esa oportunidad que tenía y le pidió a Moisés que hablara a través de él? Y uno dice: la gran, ¿por qué fue así? Y cometemos los mismos errores, hermanos. En vez de meterme yo en mi cuarto a orar, a pedir revelación de Él, muchas veces preferimos, más fácil, poner una prédica, ¿verdad? Hay que me hable a través del pastor, que no está mal, ¿verdad, hermanos? Pero eso no sustituye esa relación directa y el escuchar su voz directamente de Él, hermanos. Entonces, hermanos, a lo que quiero llegar es que nuestra oración, definitivamente, así como estamos, nuestra prioridad en nuestra oración debe ser pedirle al Señor que ponga ese querer como el hacer por escuchar su voz, porque no lo tenemos. Y si no escuchamos su voz, hermanos, ¿cómo queremos salir adelante? ¿Verdad que no podemos? No podemos. Y más en el camino de regreso al Padre. El pueblo de Israel iba a recibir esa revelación de los mandamientos del Señor. Iba a recibir su ley, iba a recibir esa revelación de su voluntad, y no lo quisieron escuchar directamente. Y en esta dispensación, en la actualidad, hermanos, nosotros tenemos que tener revelación en su voluntad para seguir en esta jornada de regreso a Él. Entonces, si no estamos todavía escuchando su voz, hermanos, o no queremos, nuestra petición debe ser pedir ese deseo, esa hambre y sed de escuchar su voz, de escucharlo a Él, de escuchar cuál es su voluntad. Y termino con esto, Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí está, hermanos. Él lo puede hacer, ni siquiera nosotros lo tenemos que hacer, pero que sea esta nuestra oración. Señor, ayúdame a querer escuchar tu voz. Ayúdame, Señor, a querer escuchar tu voz, porque yo no puedo seguir tomando decisiones de esta forma. Esa debe ser nuestra petición, hermanos. Y quisiera que nos pusiéramos de pie, porque el Señor de verdad que hace
hace milagros en todo momento, pero hoy el Señor está dispuesto en realidad a producir eso en nosotros, porque esto es sobrenatural, hermanos. No lo conseguimos con nuestras fuerzas. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias por la misericordia que tienes para con nosotros, Señor. Porque es por misericordia que nosotros podemos acceder a tu palabra, podemos acceder a ti, Señor. Es por la sangre derramada de tu Hijo Jesucristo que nosotros tenemos acceso a ti, Señor. Y hoy, Señor, reconocemos nuestra ingratitud hacia escucharte, Señor. La realidad que nuestro corazón no te quiere, este corazón enfermo aún no te quiere escuchar de verdad, Señor, no te quiere escuchar directamente. Y nos arrepentimos de eso, Señor, y te pedimos perdón por toda esa ingratitud y negligencia espiritual que hemos tenido hacia ti, Señor. Perdónanos por ser apáticos, Señor. Perdónanos también por menospreciar tu palabra, menospreciar tu voz, Señor. El día de hoy, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, nombre que está sobre todo nombre, que produzcas el querer como el hacer por tu buena voluntad en nosotros, que produzcas esa sed y hambre, Señor, por escuchar tu voz de manera sobrenatural. No la hemos tenido, Señor, pero reconocemos que somos necesitados de tu voz, de hoy escuchar tu voz. Ya no queremos tomar decisiones, Señor, sin tu consentimiento, sin escucharte, sin tu aprobación, Señor. Perdónanos por ese orgullo, por esa autosuficiencia que ha habido en nosotros, Señor. Y hoy clamamos la sangre de tu Hijo Jesucristo en nosotros, pidiéndote que nos limpies de todo ese orgullo, que nos limpies de toda esa ingratitud que hay en nosotros, Señor, de toda esa autosuficiencia, Señor, de toda esa negligencia espiritual, Señor. Y en el nombre de Jesús te pedimos que desde el día de hoy, Señor, por obra angelical, Señor, produzcas esa hambre y sed de ti en nosotros, Señor, que al salir de acá, Señor, tengamos esa hambre de escucharte, de oír tu voz, Señor, porque sabemos que si oímos tu voz, Señor, escuchamos tu voluntad, Señor, y la podremos hacer, Señor. Asimismo, produce esa obediencia en nosotros para que al momento de escuchar tu voz podamos cumplir con tu voluntad, hacer tu voluntad, porque eso te agrada, Señor. Gracias te damos por todo, bendecimos tu nombre, te alabamos, te glorificamos, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.